Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. La bomba estalló. No había más a dónde irse. No había forma de que esto lo pudieran detener. Y así fue como en el sistema penitenciario, el día de hoy, después de las protestas, después de las denuncias por corrupción, después de los expedientes en el sistema anticorrupción, ya hubo cambio de titular. La gobernadora ya hizo la modificación. Lo renunciaron a José Gabriel Gálvez. De eso vamos a hablar el día de hoy. También sobre el asesinato del subcomandante de la Fiscalía General del Estado en Ensenada, relacionado a un operativo de detención que se hizo días antes hacia un exagente municipal. El feminicidio o accidente, ¿qué sucedió en el caso de este adulto mayor de 82 años de edad, que fue encontrada pues prácticamente su cadáver carbonizado a un costado de su vehículo, también todo incendiado? Y otro tema interesante que tiene que ver con las fosas clandestinas. Hayan otra fosa clandestina más en la zona del Valle de Mexicali, en el poblado Miguel Alemán. Ya son 7 en una semana. Todos estos temas y más información, también de carácter político, con este tiro que se dio Julieta Ramírez, la senadora, con un comerciante, quien le cuestionó sobre su visa. ¿Qué le parece si iniciamos? Y ya sabe, contentos de estar aquí con usted, ya sabe de iniciar una semana aquí trabajando con este periodismo que tanto nos gusta hacer, a los Eras, Antonio Eras, un servidor, con todo este pues contenido que a través, ya sabe, de la producción de Isaac Zavala, que es quien realmente se rifa el físico para llevarle toda la calidad en audio y video, y que con todo este trabajo en Lindero Norte, vaya que le estamos metiendo duro para seguir teniendo y creciendo esta comunidad, o sea, seguir manteniéndolo a usted, que es crítico, que cuestiona, que no le apela al morbo, sino que le apela al contenido y a tener una visión crítica de lo que ocurre en Baja California. Y que el día de hoy tenemos pues varios temas a desarrollar, ya se los anunciaba previamente, pero antes de eso, déjeme comentarle algo que ocurrió en Mexicali, que ha sido de manera constante como artistas plásticos han venido interviniendo la ciudad, y eso me parece muy bien, independientemente de algunas obras que no estoy muy de acuerdo hacia ciertos personajes, pero aún así, Boquilla Negra, que son estos artistas plásticos entendidos y que han visto y han entendido que la ciudad tiene que ser pues apropiada por los propios ciudadanos, hicieron con su arte, que es estos especie de azulejos que colocan y que los pusieron primero el de Carlos Manso, ahí frente a la fiscalía, en lo que es esta curva o vuelta que se tiene del puente Quintana Roo hacia el Boulevard Río Nuevo. Ahí, frente a la fiscalía, primero colocaron hace unos meses una obra dedicada a Carlos Manso, ya sabe lo distintivo de su sombrero y obviamente su imagen. Pero este fin de semana estuvo Boquilla Negra develando lo que también consideran es una exigencia de justicia hacia el asesinato de Sunshine Rodríguez Peña, este líder empresario pesquero que también y de actividades turísticas del puerto de San Felipe, que a finales de marzo del 2025, ya va para 2 años, fue asesinado de manera pues artera, un ataque artero, cobarde, sí, la forma en que lo mataron vendiendo producto pescado como lo hacía todos los fines de semana, y fue ultimado a balazos justamente allá en la colonia de Independencia. Un cuestionamiento que se hace a la autoridad porque a 2 años continúa en impunidad. Se habla de que hay una persona que fue detenida, el Grillo, que pudo haber sido una de las personas que planeara y ejecutara este homicidio. Bueno, en esta exigencia de justicia, mediante el arte plástico, estuvo su esposa, estuvo la mamá de Sunshine Rodríguez Peña, estuvieron los hijos, y ahí develaron y hicieron la exigencia de justicia, algo que no ha llegado.
Y esto hay que destacarlo porque es a partir de el arte, a partir también de esta forma que se debe de criticar a nuestras autoridades, pero que se debe de tomar por asalto las ciudades. Entonces ya Boquilla Negra hizo lo propio cuestionando el cocinero chino, cuestionando del por qué se habían tomado estas decisiones de poner un monumento como este y que se le había invertido millones de pesos. Pero acá, en contraparte o de manera paralela, Boquilla Negra hace esta obra que nos queda claro que es una exigencia de justicia. Y bueno, cambiando de tema, comentarle sobre ¿con qué empezamos? Porque tenemos acá varios temitas para desarrollar que la verdad se prestan muy interesantes. Vamos a empezar con la grilla. El día de hoy hubo una protesta sindical. Una protesta que quisiera yo analizar desde dos vertientes. La primera es que les acompaña la razón a quienes sí trabajan en el sistema de salud de Baja California. ¿Y quienes sí trabajan? Es el personal administrativo, el personal de enfermería, el personal médico, el personal de especialistas, el personal de limpieza, quienes sí trabajan día a día y quienes no hacen grilla, quienes realmente si hacen política, y eso nunca lo voy a poner como negativo, el hacer política es esto justamente, es protestar, manifestarse y el tener mejores servicios públicos. En este caso, este servicio y este derecho a la salud, al cual en la exigencia se deben de tener las condiciones para que los profesionales, las y los trabajadores de la salud tengan pues las mejores herramientas, ya ni siquiera las idóneas, sino que tengan herramientas para poder enfrentar este gran problema que significa la salud pública en nuestro país. Después de lo desastroso y la crisis que ha significado el IMSS Bienestar, que a mi punto de ver es un proyecto o es un tema muy visionario y en modelo, para mí es algo que se le tendría que haber apostado, pero en la ejecución como política pública, en el desarrollo y además en la ejecución misma, está pésimamente. Ha sido un lastre para las políticas públicas. No hablo de izquierda porque no es una visión de izquierda, es una visión de la 4T, pero ha sido un lastre para lo que significa una visión de izquierda de la salud pública. Y es que ha dejado más problemas, más aristas que no han podido solucionar por la falta de presupuesto en gran medida, pero también la visión de combatir la corrupción desde adentro. Y en esa corrupción también están involucrados muchos líderes sindicales. Pero acá en este sentido, en la primer vertiente, les doy la razón a los trabajadores de la salud. Y qué bueno que salen a protestar. Porque el IMSS Bienestar nos ha dejado realmente desamparados a quienes hemos acudido al sistema de salud. ¿Quiénes lo rescatan? Los que trabajan en el sector salud. Quienes lo hemos vivido en carne propia, sacan las papas del fuego con lo poco que tienen, los trabajadores de salud. A mí me tocó con la unidad Lázaro Cárdenas, que la verdad la atención de primera, y me tocó ver las carencias que tenían, falta de guantes, de jabón, de papel, lo básico, hasta de, ¿cómo se llama? Lo que siempre te dan, el paracetamol. O sea, me tocó vivirlo, ¿no? Y a usted, y yo le estoy hablando de tema personal que nunca lo hago, pero de verdad que a usted lo que nos hace denuncias de cómo le toca vivir todos estos problemas, recientemente las fallas que tuvieron los aparatos de oncología en Tijuana, pero tienen razón. Desde enero del 2025, cuando la política de salud del gobierno de Morena a nivel federal define que ahora los estados van a ser únicamente los que van a definir la política sanitaria en sus estados, pero que los hospitales públicos y clínicas lo iban a absorber el gobierno federal a través del modelo IMSS Bienestar. Y el coordinador o delegado o encargado responsable del IMSS Bienestar en Baja California, vaya que no sale a aclarar nada, no habla absolutamente de nada y no nos define cómo van a transitar en eso. Y el gobierno del estado, a través del secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, y de la misma gobernadora, han tenido, y de la Secretaría de Hacienda, por supuesto, han tenido que inyectar más de 1,000 millones de pesos al sistema de salud, porque había una falta de medicamentos, sigue habiendo falta de medicamentos, sigue habiendo falta de insumos, faltan condiciones de clínicas que tendrían que ser mejores,
porque la forma, y hay que recordarlo bien, la manera en la cual Francisco Vega de la Madrid, el mismo Zuna Millán, hicieron de la Secretaría de Salud, que tenía el recurso, que tenía una visión, pues si no de derecha, pero sí una visión donde se tenía que apostar por un sistema de salud después del tema educativo, no lo hicieron de la manera correcta. Y dejaron clínicas en el olvido, falta de infraestructura y actos de corrupción evidenciados periodísticamente por el gobierno de Kiko Vega con el derrumbe del último piso del Hospital General, que al final costó más y se tuvo que paralizar la obra, del Hospital de Especialidades en la zona oriente de Mexicali, en la ciudad de la salud, como le llaman en esa zona, que también por cuestiones de corrupción no se pudo arreglar. Y así nos podemos ir, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en este tono muy burlesco, muy al estilo de AMLO, dijo que íbamos a estar mejor que Dinamarca. A menos que Dinamarca esté peor que como estamos nosotros, tendría razón el presidente. Pero con el tema de la salud no se puede jugar y no se puede politizar a manera de grilla, a manera de enfrentamiento. Sí evidenciar lo que significan las farmacéuticas, que nos han metido en un brete con estas compras consolidadas y estas compras que se han venido haciendo adjudicaciones directas durante pandemia y pospandemia. Sí, evidenciarlas, sí hacer un frente contra estos emporios en donde hay muchos políticos que de repente se hicieron dueños de farmacias y le vendían al Estado mexicano. Sí, sin duda alguna, hay que hacer frente a esto y hay que tumbar las fake news. Pero no puedes llevarlo al otro extremo en donde, pues, como si todo estuviera bien, como si solamente lo que puedes confrontar diciendo que has invertido en educación, perdón, en salud, cuando es claro, es notorio que al interior se viven carencias. Y eso, por eso le digo, es muy buena la protesta. Muy buena y muy sentido que el día de hoy, quienes sí trabajan, y ahorita le voy a explicar por qué hago tanto hincapié, sí trabajan, hayan hecho esta manifestación. Una protesta donde dicen que nos paguen a tiempo. Una protesta en donde dicen que tengamos mejores clínicas, que tengamos equipamiento. Una protesta en la que exigen trabajadores de salud mejores condiciones. Pero el problema es cuando la grilla se impone. El problema es cuando el interés no es el sistema de salud. No es realmente que los trabajadores tengan mejores condiciones. El problema, y ese es mi otro punto de análisis, y veíamos ahorita a la líder Vicky Noriega, pero primero, si quieres, escuchamos, no nos pone el audio, Isaac, escuchemos a quienes el día de hoy protestaron. Esa fue la voz, esos fueron los gritos, las consignas de los trabajadores de salud. Y bueno, ahí escuchábamos algo, o igual si quieres dejarlo un poquito más, todavía dura más el video, ¿no? El video del compañero Rubén Gómez, que ahí lo tomamos. Vamos a escuchar más. Y es que sí, nadie puede reclamar, nadie puede decirle que no tiene razón de que faltan insumos. Pero cuando nos dicen que no llegaron que no han cumplido los acuerdos, ¿a qué acuerdos habla la dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Salud? Esta dirigente que ha históricamente estado ahí, que realmente se ha enquistado en el poder, que no ha permitido incluso que otros sindicatos
tengan funcionamiento y que a través de la presión política, uno, primero hay que recordar que fue diputada del PAN, después, perdón, del PRI, bueno, del PAN, después del PRI, y después fue regidora, y después intentó ser candidata de Morena al 4º distrito. Y la dirigencia nacional de Morena, y era la candidata a la gobernadora Marina del Pilar, para acabarla de problemas. La relación estrecha entre la dirigente, la líder sindical Vicky Noriega y la gobernadora Marina del Pilar era la candidata de ese 4º distrito. La dirigencia nacional optó por otra diputada, por otra candidata, que al final fue diputada. Pero desde ahí empezó el cuestionamiento. Incluso también en su momento tenían muy buen acuerdo, muy buena relación con Jaime Bonilla, y después algo sucedió. No le cumplieron los caprichos a Vicky Noriega, y después terminó haciéndole una afrenta al propio secretario Pérez Rico. Pero por eso le digo, quienes sí trabajan en el sistema de salud, quienes realmente viven día a día las carencias que hay, por supuesto que tienen que protestar. Y qué bueno que lo hicieron. Pero cuando un evento de protesta, de exigencia, se convierte en un meeting político como este, liderado por una líder sindical que ha metido a sus familiares, que ha metido y que el único que interesa es personal, que le cumplan, que le den más plazas, que realmente le den más poder a una dirigencia sindical que incluso no tenía toma de nota en su momento, que incluso boicoteó a los mismos trabajadores de salud que decidían ya no estar en este sindicato y unirse a otro sindicato como es el CIMESA, y que no les pagaran los bonos correspondientes, y que negoció justamente con el gobierno del estado para que no pagaran este tipo de bonos a los mismos trabajadores de salud, pero que estaban en otro sindicato. Que no me hablen que quieren beneficio para la población, ¿no? Y aquí hablamos de esto. Tienen razón, dicen, edificio digno. Este edificio, cuando ella era diputada, estaba en similares condiciones, ¿eh? No es que ahorita esté pues realmente peor o antes estaba mucho mejor. Está en las mismas condiciones. Un estacionamiento digno piden, sí, porque les pusieron un estacionamiento ahí de tierra y tienen que cruzar la calle y todo ese escenario. Pero han vivido realmente problemas históricos en materia de salud, y la dirigente Vicky Noriega ha callado o le ha pedido al grupo más cercano que calle cuando logran acuerdos. Por eso es de que tienen razón los trabajadores de decir, pues queremos que nos paguen a tiempo, queremos las mejores condiciones, pero también deberán de preguntarse qué ha pasado, por qué esto se convirtió realmente en un grupo de choque político que tiene, por supuesto, la mayor parte del personal bajo los designios de la propia Vicky Noriega, porque es quien les consiguió la base, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esto? Tener un mejor sistema de salud. Es lo que creo, pienso, que queremos todos, ¿no? Trabajadores y quienes nos dedicamos al periodismo, pero también quienes somos usuarios del sistema público de salud. Pero no mediante la grilla, no mediante el golpeteo político, no mediante grupos de choque, porque no les ha dado resultado y no les va a dar resultado. Que han doblegado políticamente a la gobernadora, sí. Que han doblegado políticamente a Pérez Rico, sí. Y que hicieron incluso hasta hicieron o lograron cambios de secretarios de salud en tiempos de Kiko Vega también. Y dígame si eso funcionó. Y eso es lo que también han buscado una y otra vez, que traían esta línea de golpeteo y duro con el secretario de salud, el doctor Adrián Medina Amarillas. Ok, cambiémoslo. ¿Y eso va a cambiar realmente? ¿Les funcionó anteriormente? ¿O solamente es un capricho de quítalo porque me cae gordo? ¿O quítalo porque no me contesta como yo quiero que me conteste? Ojo, son dirigentes sindicales. No fueron votados por la población, ¿eh? Fueron votados por un grupo de trabajadores, sí. Pero ¿por qué toda la población tendría que rendirles pleitesía a estos dirigentes sindicales? ¿No se les hace extraño que dentro de esta reforma que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de las outsourcing
y del tema sindical, nunca se hayan preocupado el sindicato de salud por lo que se vive de outsourcing en el sistema de salud, justamente con el pago al personal de limpieza, y que además sean de los pocos dirigentes nacionales que siguen enquistados en el poder y que no llaman a elecciones internas. Esto de verdad tendrá que ser analizado con estas dos frentes, pero los mismos trabajadores de la salud saben el interés político electorero que tiene Vicky Noriega. Y a nosotros no nos da ni miedo, ni escozor, ni nada de decirlo como tal. Lo hemos venido señalando. Desde que estaba Kiko, desde que estaba Bonilla y ahora con Marina del Pilar. Lo mismo, independientemente de quien esté al frente de la Secretaría de Salud. La visión que ha tenido el doctor Medina Amarillas puede ser muy cuestionada y criticada. Nosotros lo hemos hecho desde esta trinchera, pero no bajo un interés político personal, ¿no? Y mire que hemos exhibido muchos de los grandes problemas que tiene la Secretaría del doctor Medina Amarillas. Pero la visión de la política pública de Medina Amarillas ha venido acompañada de una falta de recursos y ha venido trabajándole con mucha grilla también al interior de la propia Secretaría. Vaya problema en el que se tiene, pero de eso a que se preste el sindicato, como que se preste parte del gabinete de la misma gobernadora Marina del Pilar para atenderle la cama y quitarlo, ahí sí no nos prestamos al juego. Ahí sí no, porque para nosotros no es un juego el sistema de salud. Y para nosotros tendría que quedarse el doctor Medina Amarillas si esa es la intención que quieren hacerlo, simplemente porque se me antoja tumbarlo. Y simplemente porque yo quiero que pongas a alguien que me siga dando plazas, que me siga dando beneficios personales y que me haga, yo que no trabajo en el sistema de salud, vivir cómodamente, como es el caso de la dirigente de Vicky Noriega. Quienes sí se rifan el físico, claro que deben seguir exigiendo, porque hay un presupuesto y cada vez hay menos presupuesto para el sector salud. Y tendría que haber más recursos. Y ese es el gran problema del sistema de salud público en México. Es de los países que menos recurso público le destinan para la salud, ¿no? Entonces, habrá que ponerlo bien en la justa dimensión que se tiene. Y sí, el doctor Medina María no tendría por qué salir. No le han podido hacer entender o establecer bien punto por punto por los cuales no tendría que salir, salvo la grilla política. Y bueno, cambiando de tema, comentarles sobre temas de seguridad. Mire esto que ocurrió el pasado viernes. El asesinato de un subcomandante, de la Fiscalía General del Estado, un agente estatal de investigación, que fue asesinado en la vía pública a bordo de su unidad oficial, un pick-up, que fue encontrado por un grupo de sicarios y lo asesinaron a balazos. Todo esto le digo en el municipio de Ensenada, a quien ve usted en la imagen Israel Ortiz Castillo, quien el pasado viernes 16 de enero, alrededor de las 11 de la noche, fue atacado a balazos. ¿Qué sucede? ¿Por qué genera tanto ruido este caso? Obviamente porque se trata de un agente de investigación, un subcomandante, pero este subcomandante, Israel Ortiz, quien fue, le digo, ultimado a balazos en la calle Prolongación Ruiz, fue ultimado a balazos y los vehículos que están relacionados con este incidente fueron incendiados al final de la calle Prolongación Ruiz. Un automóvil Honda y un Hyundai Elantra, que seguramente el Hyundai Elantra era robado. Ahí fueron dejados estos vehículos después de que participaron en el asesinato del subcomandante operativo de la Fiscalía General del Estado, asesinado el pasado viernes. Pero, ¿por qué tiene tanto impacto? Porque días antes, el pasado 12 de enero, el ex policía municipal Martín fue detenido con una orden de aprehensión en donde Israel Ortiz, el agente de investigación asesinado, era quien comandaba este operativo, era quien dirigía el trabajo operativo de los agentes que al final del día detuvieron a Martín, un ex agente de policía municipal. ¿Qué es lo que se investiga?
Ese día, ese 12 de enero, la semana pasada, cuando están en el operativo, de acuerdo a la versión oficial, ahorita le voy a dar las dos versiones, la versión oficial de la fiscalía que obra en el informe policial homologado, es que Martín estaba en la cajuela de un vehículo. Ese vehículo iba conducido por el hijo de Martín, un joven de apenas 21 años de edad. De acuerdo al parte oficial, el joven habría sacado una pistola hechiza, bueno, más que hechiza, falsa, y al sacar la pistola los agentes le dispararon y mataron. Lo que dice el informe, abatieron a este joven, quien quedó en el asiento del conductor y fue asesinado. El exagente municipal fue detenido y se encuentra en prisión preventiva. ¿Qué es lo que dice la familia? La familia del joven y familia del exagente es que en efecto, su familiar contaba con un orden de aprehensión, que en efecto, venía escondido en la unidad de la policía, pero que jamás el joven sacó ninguna pistola, no tenía ninguna pistola hechiza, verdadera o de juguete, no había ninguna pistola que traía él y que le dispararon pues prácticamente los agentes para detener la circulación del vehículo. Y esto es el testimonio de los propios familiares que cuentan con testigos dentro de la zona que ocurrió esto en la calle Faisanes de la colonia La Joyita. Ahí fue donde fue asesinado Israel Ortiz a bordo de su patrulla cuando fue asesinado. Pero Israel Ortiz fue el que dirigió este operativo. Y la investigación que tiene la fiscalía es que por coordinar el operativo en donde murió, mataron o abatieron, como usted quiera llamarlo, a este joven, fue por eso que lo terminaron asesinando. Esa es una investigación incipiente, pero esa es la línea de investigación más sólida que cuenta la fiscalía en la investigación de este asesinato a un policía, a un agente de investigación. ¿Esto qué nos lleva? A que hay un riesgo latente para quienes también participaron en este operativo, en el cual detuvieron y mataron al joven, detuvieron al ex policía, mataron a su hijo. Hay un riesgo latente. Y lo que nos lleva a analizar lo que sucede en el municipio de Ensenada, en donde estamos viendo una disminución de homicidios, de acuerdo a las cifras oficiales de la fiscalía, que pueden ser debatibles, pero hay una disminución de homicidios. Fue de los municipios que menos redujo los asesinatos. El principal que más lo redujo fue la ciudad de Tijuana. Pero en ese sentido, Ensenada y Mexicali fueron los que menos redujeron sus homicidios. Pero sigue habiendo zonas donde el narco, donde los cárteles, cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, dominan y tienen una injerencia y tienen un combate, una afrenta directa. Porque hay mucho dinero que se mueve en el municipio de Ensenada. Y hay mucho dinero relacionado con el narco. Tan solo por tener un puerto fronterizo, un puerto marítimo. Y cómo se mueven mercancías, drogas y de todo tipo en ese puerto marítimo, en Ensenada. Los cargamentos que van y vienen de China, de Asia, los cargamentos que van y vienen de Canadá, los cargamentos que van y vienen de otras entidades, otros estados del mundo. Nos ha llevado a tener en varios momentos de la historia de Ensenada, recientes e históricos, que se dan enfrentamientos, que se dan desapariciones de personas al interior de los del puerto marítimo, asesinatos, tráfico de drogas, decomisos de todo tipo. Pero además de eso, el narcomenudeo y la guerra que se está viviendo en Ensenada, en Maneadero, en la Popular 89, en la zona del Ciprés, en áreas que han también estado olvidadas por los gobiernos en materia de seguridad. Y lo complicado que ahora se ha vuelto la seguridad y la violencia en el Valle de Guadalupe. Estamos hablando que esto justamente, este tipo de homicidios que se dan en una ciudad que realmente poblacionalmente es pequeña, a diferencia de Mexicali y Tijuana,
pero que una actividad comercial y del narco importante que ha llevado también a que los vendedores de mariscos, a los comerciantes de mariscos sean asesinados y sean también amenazados con cobro de piso y que hayan dejado sus espacios, sus negocios, y en donde en la venta de mariscos también está involucrado el narco, pues nos lleva a tener y vivir un horror de ciudades donde el narco tiene la injerencia de hacer todo tipo de cosas. Pero en este caso, los riesgos que te llevan y que significa matar a un agente de investigación, un subcomandante, relacionado con un operativo que recientemente se acaba de dar. Y todo esto en la vía pública. Y bueno, cambiando de tema, también adentrándonos en temas de muertes. Esto que ocurrió también en el municipio, pero esto en el Mexicali. El caso de esta adulto mayor que fue reportada como desaparecida y que horas después fue encontrado su carro y fue encontrado su cadáver. Primero, el reporte. Este fue el reporte que se hizo por parte de familiares y que inició una pesquisa también por parte de la propia fiscalía, en donde, como usted puede leer, se reportaba a la señora Silvia Lara, de 82 años de edad. Voy a ver si te paso, Isaac, la imagen completa, porque la imagen completa está, pues ya sale la imagen de la señora y que ahí la había omitido y creo que no la saqué. Pero bueno, ahí había omitido la imagen de la señora porque todavía no la habían identificado. La señora Silvia Lara, 82 años de edad, estatura 1,62 m, cabello cano, tez morena, ojos cafés, que había salido de su casa del fraccionamiento Villa Fontana a bordo del vehículo de esta camioneta gris 4 puertas Suzuki, prácticamente del año. Esto fue el jueves 15 de enero del 2026, alrededor de las 5 de la tarde. El vehículo, placas de circulación BUY 546A. En esta información que se hace la investigación por parte de la fiscalía y horas después localizan esta camioneta Suzuki Jimmy. Mira, ahí está, muchas gracias, te rifaste. Ahí está la imagen de la señora que se estaba en la búsqueda y que además es familiar del diputado Fernando Castro Trenti. Se hizo la búsqueda por parte de la fiscalía y más adelante, en la calle, en un camino de tierra de la calle Camino Nacional, en la colonia Granjas Virreyes, adelantito de lo que es la zona de Villa Fontana, en la zona poniente de Mexicali, fue encontrado el vehículo incendiado. Cuando llegan los agentes de investigación, llega primero la policía municipal y localizan ya totalmente quemado el vehículo. Llaman a los agentes de investigación y llegan y en la parte de abajo del vehículo, o sea, no todo metido, sino que el cuerpo salido de la puerta del piloto, pero el vehículo cerrado, ella se encontraba en el piso de tierra y estaba totalmente incinerado el cadáver. Fue alrededor de las 5:20 de la tarde que fue hallada la camioneta con placas de circulación, las mismas que le acabo de decir, que se encontraba en este camino de terracería sobre la calle Río Nilo en la colonia Granjas Virreyes o colonia Encinitas. A un costado del vehículo, como le comento, fue encontrado el cuerpo totalmente calcinado, cuya identidad y sexo todavía no se definía ese mismo viernes, tampoco la causa de muerte. La camioneta quedó totalmente quemada al interior del vehículo. En el compartimento de en medio de los asientos delanteros fue encontrado un estuche de plástico con unos anteojos calcinados en su interior. Silvia Lara, de 82 años de edad, que ese jueves salió de su casa en la colonia Villafontana y que conducía este Suzuki Jimmy con placas de Baja California, ya fue identificada por el laboratorio de genética de la fiscalía y corresponde el cadáver justamente a esta señora, a la señora Silvia. ¿Qué pasa? ¿Fue accidente? ¿Fue feminicidio? El caso se investiga como feminicidio, pero
hay un gran problema, que el avanzado estado de incineración o de carbonización de la víctima impide saber la causa de muerte. No tenía disparos de arma de fuego, que sí, estos sí se podrían haber identificado plenamente e inmediatamente se señalaría que fue asesinada a balazos. Pero no se sabe la causa de muerte. No se tienen más elementos de la fiscalía, salvo una prueba de alcoholemia que le hicieron. No se tiene más elementos para poder determinar qué fue lo que sucedió. El caso lo investigaron desde el pasado viernes como feminicidio, pero no se tiene mayores datos. Hasta el momento que les podamos compartir, hay muchas conjeturas sobre el caso, de si la señora se perdió o iba conduciendo y golpeó contra como banco de arena, pero también genera mucha extrañeza cómo el vehículo terminó incendiado de la manera en que quedó, porque realmente quedó todo quemado. Y ahí tenemos las imágenes. Te voy a compartir, Isaac, a ver si otras imágenes que nos mandaron, ver donde se puede observar al interior del vehículo, el tema de las placas, que bueno, ya lo pasabas, ya que ya te los mandé. Pero ese justamente quedó totalmente quemado por dentro, por fuera, y eso era lo que genera, sin duda alguna para los familiares, pues que se investiga a fondo. Digo, lamentablemente no se podrá determinar la causa de muerte, queda como una causa de muerte indeterminada, y no se va a poder generar más, pues no, pero sí se cuenta con lo que le decía, prueba de alcoholemia. También se cuenta con una prueba que es fundamental, que esa no la ha dado a conocer la fiscalía. Sí, en la parte de la tráquea se encuentra llena de humo o de hollín, podríamos decirlo. Eso que podría decirnos, de acuerdo a lo que se analiza científicamente, si murió, si cuando se quemó el vehículo fue post-mortem o ante-mortem. Es decir, si sale con la tráquea con color negra, con esta parte del hollín, podríamos decir que que fue incendiada cuando todavía tenía vida, y por eso tiene esta parte negra en la tráquea. Si no la tiene, quiere decir que fue muerta, que fue incendiada o que se incendió después de que murió terminó carbonizada, pero ya su corazón ya no latía, para ser más explícitos. Y esto todavía falta que se determine. Esto es pieza fundamental en la investigación. Así quedó, le decía, el motor, todo quedó totalmente quemado, incendiado el vehículo. Son vehículos, aunque hablamos de camionetas, son vehículos muy pequeños. Este fue el mismo tipo de vehículo con el que Jaime Cantón se volteó en plena Lázaro Cárdenas, el diputado Jaime Cantón, para que usted más o menos me entienda. Si tenía un problema familiar, si tenía un problema más allá de esto, tendrá la fiscalía que ver de qué manera lo lleva. Pero sí ha generado realmente mucha indignación en la población. Inmediatamente tú ves las imágenes y asumes que fue una muerte violenta. Pero pues todavía la fiscalía necesita decirnos, explicar qué fue lo que sucedió ahí, porque sí es un caso que impacta a la sociedad por la víctima, por cómo se dan las circunstancias y por la manera en la que, pues lamentablemente, una mujer adulta mayor pierde la vida. Y cambiando de tema, las fosas clandestinas ubicadas en Miguel Alemán. Y es que recordará usted que le hemos venido haciendo análisis sobre fosas clandestinas. Le hemos dicho las 500 que nosotros consideramos hay de 2009 a 2026. Cerca o más de 500 fosas clandestinas encontradas por colectivos y autoridades en Baja California. Pero hicimos una editorial el fin de semana con la producción de Isaac Zavala sobre justamente eso, las fosas clandestinas del poblado Miguel Alemán y lo que significan estos. ¿Qué le parece si las vemos? Y le informo de una nueva fosa clandestina encontrada el día de hoy en el mismo poblado. Miguel Alemán, el poblado de las fosas clandestinas.
El poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali pasó de ser un territorio con pocas casas y todavía menos habitantes, que únicamente marcaba el último espacio poblacional del valle, a convertirse en un lugar del exterminio del narcotráfico, en donde asesinan y desaparecen a hombres y mujeres, prácticamente un narcocementerio. En 30 meses, colectivos de familiares de personas desaparecidas y autoridades han localizado más de una decena de fosas clandestinas y más de 31 cadáveres en este poblado, ubicado en los límites de Baja California y Sonora. Sí, es el poblado de las fosas clandestinas. En Baja California, de octubre del 2009 a marzo del 2025, se han localizado 415 fosas clandestinas, concentradas 100 en Mexicali y 194 en Tijuana. El año 2024 fue en el que más fosas se encontraron, con 94, de las cuales el 70% estaban en Tijuana. Según datos de la agrupación de especialistas Elementa Derechos Humanos, en su trabajo titulado Desaparecer en Baja California, en la primera década en la que se reportaron oficialmente las desapariciones forzadas, la mayoría de los hallazgos de fosas clandestinas las realizaban los colectivos. Ya después la autoridad hizo su parte. Además, la realidad de Baja California todavía es más cruda, pues es la entidad con más rezago en la identificación de personas, ya que las autoridades no tienen la capacidad de identificar una gran cantidad de cuerpos y restos que se localizan en las fosas clandestinas. El Poder Judicial informó a Elementa que en los últimos 15 años se reportaron 14,700 cuerpos sin identificar en las fosas comunes de Tijuana, Mexicali y Ensenada. Estas cifras se quedan cortas, porque si la Comisión Local de Búsqueda tuviera más presupuesto y la localización de personas desaparecidas fuera verdaderamente una prioridad para el gobierno, tuviéramos el doble o el triple de fosas clandestinas encontradas. Empezando el 2026, en menos de 5 días, colectivos y autoridades localizaron 5 fosas clandestinas con al menos 11 cadáveres localizados. Si bien es cierto que no es la misma demarcación que hace 2 años y medio, el día que reanudaron las búsquedas en el poblado, se encontraron cadáveres enterrados. Lo de las fosas encontradas en Miguel Alemán es una locura. Tendría que ser una noticia de alto impacto, como lo del rancho Izaguirre del poblado agrícola de Teuchitlán, Jalisco. Sin embargo, ya hemos normalizado la violencia y únicamente vemos con compasión y miedo la búsqueda que hacen las madres rastreadoras, incluso hasta lo romantizamos. No hay indignación ni enojo, mucho menos una exigencia directa hacia el gobierno. Nos indigna más la revocación de una visa o la construcción de un cocinero chino que la falta de transparencia del recurso y de datos oficiales de las víctimas de desaparición forzada. Ni hablemos de la violencia y del narco que llevan a que se den estas desapariciones. Ahí está la información. El día de hoy fue encontrada después de... Ahí tenemos un video, a ver si lo ponemos primero, Isaac, porque justamente en este video se muestra el día de hoy cómo se retomaron las actividades en la zona del poblado Miguel Alemán, en la zona de la reserva al oriente de Mexicali, este poblado en donde hasta el día de ayer se tenían 6 fosas clandestinas localizadas en una semana, poco más de una semana. Y el día de hoy, así con esta labor de rastreo del agente canino K9 y la labor que se hace con los drones por parte de la fiscalía, pues bueno, se encontró en esta misma zona donde está el agente, el binomio canino, el binomio K9, ahí se encontró la 7ª fosa clandestina. Esta fosa clandestina en la cual ya se confirma como positivo el hallazgo de un cadáver y que ya comenzaron justamente a hacer la excavación del área. Muestran que ya es la 7ª fosa y que hablamos de... Esos socorros ahorita los metemos. Son 14 cadáveres localizados, al menos 14 cadáveres localizados en poco más de una semana. En una semana, 14 cadáveres encontrados en esta zona de la reserva de Miguel Alemán. Hace poco más de 2 años, en la misma zona de Miguel Alemán, pero en un punto que sí dista un poco, bueno, está un poco de distancia. O sea, está, ¿qué será? ¿Cuánto nos comentaron? A 1 kilómetro, casi 2 kilómetros, 1 kilómetro de distancia. 2 kilómetros de distancia se encuentra en este mismo poblado Miguel Alemán, hace más de 2 años y medio, más de 2 años, más de 20 restos óseos de lo que se presume eran 20 cadáveres. Entonces ya estamos hablando que
al menos 14 cadáveres se han encontrado en los últimos 2 años en este mismo poblado Miguel Alemán, en fosas clandestinas ubicados en 2 polígonos muy bien trabajados, uno por parte de colectivos y el otro por parte principalmente de autoridades, la Comisión Local de Búsqueda y autoridades de los 3 órdenes de gobierno, pero principalmente Fiscalía, periciales, la Comisión Local de Búsqueda y Policía Municipal. Entonces, sí estamos hablando de que esto tendría, y así lo pusimos en este editorial, más escandaloso que el Rancho Izaguirre, ¿eh? Ojo, esto tendría que ser, pero pues no crea, a menos que sea morboso y que influencers le generen morbo, y esperemos que no hagan esto aquí, no tiene el impacto para medios a nivel nacional. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo en la jornada a nivel nacional, hacemos nuestro trabajo aquí en Lindero Norte, que es a través del periodismo, pero sí es entender lo que significa el poblado Miguel Alemán. Y además en la ciudad, y además hoy en Mexicali, cerca en las faldas del Centinela, fue encontrado restos óseos por parte del colectivo Armadillos Mexicali. En fin de semana, en la ciudad de Tijuana, en la zona de Natura, Las Delicias, fue encontrado el cadáver, y ahí sí ya lo tenemos, el cadáver de una persona que se presume un hombre en esta área de Tijuana por parte del colectivo Armadillos Tijuana. Una labor que se hizo con un grupo muy reducido de autoridades, muy poco personal, pero que ahí estas mujeres que usted va a ver ahorita en pantalla, vaya que se han rifado el físico. Madres buscadoras, madres rastreadoras que en la ciudad de Tijuana pues dedican sus fines de semana para buscar a sus familiares, para buscar a sus hijos, a sus hijas, para buscar a sus esposos, abuelos, tíos. Hoy, ese fin de semana, encontraron este cadáver ahí y continúan. ¿Por qué hablo de Tijuana? Porque recordará que en esta videocolumna decíamos que el 2 de cada 3 fosas clandestinas encontradas en 2024 fueron en Tijuana. 2024 y 2025, 2 de cada 3 fueron encontradas en Tijuana. Y es así como hablamos fosas clandestinas y cadáveres localizados, Tijuana, Mexicali y también otros municipios. Y bueno, cambiemos de tema porque el sistema penitenciario, hubo cambios, hubo modificación en el sistema penitenciario. Ya de acuerdo a lo que la propia gobernadora señaló, y hicimos videocolumna del sistema penitenciario, ¿eh? El viernes se la publicamos, pero la gobernadora hizo cambios. Y era un cambio que ya nos habían dicho en el mes de diciembre que José Gabriel Gálvez, el titular, quien habría sido una persona muy cercana al fiscal Ricardo Iván Carpio y quien formó parte de esta unidad antisecuestros de Tijuana y quien desconocía totalmente lo que ocurre en temas de cárcel, no tenía un perfil para identificar al sistema carcelario, ya tuvo salida. Pero ¿qué le parece si vemos la videocolumna que hicimos justamente el viernes? Porque ya si la pasamos el martes o miércoles, pues ya no va a tener impacto. Pero así nosotros hemos venido evidenciando. Hemos hecho cerca de 4 o 5 videocolumnas, hemos hecho columnas en la crónica, hemos hecho notas en Lindero Norte, hemos expuesto aquí lo que ocurre en el sistema penitenciario desde hace meses. Desde el año pasado, mitad del año pasado, veníamos exhibiendo la corrupción que se vive en el sistema penitenciario. Y decíamos, la corrupción es administrativa, de ahí parte. Y esto originó a que el sistema anticorrupción, bueno, no sistema, porque ese lo desmontaron totalmente. La Secretaría Anticorrupción, antes llamada Secretaría de Honestidad, abriera 2 procesos administrativos sancionatorios. Uno, principalmente por lo que ocurre con Silva, que metió a su familia, metió a su hermana, metió a su pareja sentimental metió a su hijo y el hijo metió a un amigo, a su mejor amigo del hijo como mensajeros, y en donde también Machado metió relaciones personales que tiene con personas, hombres y mujeres, que han metido de todo. Ahí realmente se convirtió en un nicho de corrupción y han operado con el tema de las liberaciones, preliberaciones, beneficios, todo esto que le han dado
un golpetazo al sistema del Poder Judicial que no tiene control sobre eso y tampoco a la Fiscalía. Vaya manera de enriquecerse a través del sistema penitenciario y no solamente con los 1,900 millones de pesos que tienen de presupuesto, sino con todo el dinero que se obtiene en la venta de celulares, en la venta de drogas, en la venta de alcohol, en la venta de servicios de trabajadoras sexuales. Vaya festín que se tiene en el sistema penitenciario. Bueno, todo esto nos lleva a entender que urgía cambios en el sistema, que urgía cambios en la comisión. Pero esta fue la videocolumna que pasamos el viernes y que justamente hablábamos de esto, de todo lo que se vive ahí. Pero ahora, motivados por las protestas que se registraron el fin de semana y motivados por un tema de un pésimo manejo administrativo del cobro de los impuestos. No retuvieron los impuestos y no los pagaron al SAT. Hoy están viendo un problema y lo están pagando los trabajadores. Veamos. Estalló la bomba en la comisión del sistema penitenciario. Se lo avisamos en Lindero Norte a usted. Incluso al gobierno del estado se lo dijimos y no nos pelaron. Con una serie de videocolumnas expusimos que había irregularidades e ilegalidades en el penal del Hongo y en los demás centros penitenciarios de Baja California, que llevarían a los custodios y al personal administrativo de base y de confianza a realizar un paro de labores. Y este jueves 15 de enero ocurrió lo que prácticamente era una crónica de una protesta anunciada, solamente que esta manifestación sin precedentes puso en jaque no solamente a la cárcel del Hongo, sino a todo el CECISPE. Custodios denunciaron descuentos fantasmas en el cobro de nómina y rechazaron por ilegales las medidas propuestas por la administración para resarcir los hierros en las percepciones salariales. Autoridades penitenciarias le pegaron donde más le duele a la clase obrera, en su salario y bienestar. La queja es que mientras a los policías municipales y a los de la FESC les subieron el sueldo exponencialmente y hasta evento de reconocimiento les hicieron, a los policías y al personal administrativo de las cárceles apenas les subieron 100 y 300 pesos. Y el colmo es que entre la última catorcena de 2025 y la primera de este año se les duplicó, pero el pago del impuesto sobre el producto del trabajo. Además que el mismo secretario de Hacienda reconoció al Lindero Norte que hubo fallas en el cobro de impuestos en el CECISPE, que generó reducciones al salario que serían contrarrestadas con un bono. Pero lo que realmente pasó es que el SAT federal le aplicó a la Comisión del Sistema Penitenciario una multa por incumplimiento del pago del impuesto sobre la renta de la plantilla de empleados, y a su vez Hacienda y el CECISPE quieren que los empleados paguen este error. Para este 2026, el Congreso del Estado y la Secretaría de Hacienda le autorizó al sistema penitenciario 1,925 millones de pesos de presupuesto. En la explicación de motivos, el comisionado José Gabriel Gálvez nunca contempló un incremento salarial ni que requerían atender el problema del fallo en cobro de impuestos. Por cierto, muy oportunamente, a sabiendas que se venía la protesta, Gálvez se fue de vacaciones por una o por quizá 2 semanas y no las interrumpió en lo más mínimo. Quizá como todo mexa irresponsable va a atender sus problemas, los problemas del sistema penitenciario, hasta pasando el día de la Candelaria. Gálvez, Silva, Machado, Ceja Lara y Platas, autoridades del sistema penitenciario, pensaron que nunca llegaría el día que las irregularidades e ilegalidades del Hongo llevaran a un paro de labores, como lo ocurrido este jueves 15 de enero. ¿Sí? ¿En qué mundo viven Silva, Machado y José Gabriel Gálvez? Que usted dirá, a ver, hay señalamientos de corrupción, hay expedientes en la Secretaría Anticorrupción, hay ahora protestas que se registraron el fin de semana, las cuales ahí tenemos las fotografías de las protestas, porque la primera protesta que se vivió fue en el penal de la Mesa en Tijuana en enero. Y después se vino esta que estamos viendo en el penal del Hongo, en el penal del Hongo que ocurrió, recordará usted, la semana pasada. Una protesta que se dio en el penal del Hongo, en donde custodios y personal administrativo tuvimos aquí entrevista en vivo con personal administrativo que exigieron y demandaron mejores condiciones de trabajo, un salario digno, también equipamiento, seguridad social integral. Todo esto, porque sabemos que en el escalafón los custodios de todos los policías municipales, estatales y de investigación, los custodios son los que están peor pagados, están con peores prestaciones
y también en materia de jubilaciones. Y ya ni hablemos de las incapacidades, un problema que ha persistido. Bueno, esto fue en el hongo. Y después se vino otra protesta ya el fin de semana, el día sábado, en el penal de la Mesa en Tijuana. Otra vez, igual, aumento salarial, unificación del salario, que no les estén dando bonos y compensaciones que son a criterio del comisario Lara Ceja y a criterio de los oficiales que están ligados y pegados a estos actos de corrupción de Lara Ceja. Y todo esto, que el día de sábado se protestaron en el penal de la Mesa y también en el penal de Ensenada, en el centro penitenciario de Ensenada, en donde también acudieron con cartulinas y donde exigían lo mismo. Es la misma situación que tienen en la cárcel de Mexicali, de Tijuana, de Ensenada, de El Hongo, el 1, Hongo 2 y también del centro de internamiento para adolescentes, para menores de edad. Todo esto se ha vivido en un clima en donde Gálvez se ha escondido y solamente recibió José Gabriel Gálvez, o ya exdirector titular del CECISPE, que solamente recibió a la Comisión de Administración del Poder Judicial, quien avaló en ese momento los actos de corrupción. A ese nivel llegamos. Bueno, el día de hoy, después de todas estas protestas, después de todo esto que carga el sistema penitenciario y que hemos exhibido una y otra vez con videos, con documentos, con todo, vemos a un José Gabriel Gálvez que se va sonriente, como lo vemos en esta imagen. ¿Sí? Es el cinismo andando. Y la verdad es que creo que José Gabriel Gálvez es el peor de los males, porque la corrupción está tan metida en el personal administrativo que mira a ver si puedes enfocar a José Gabriel Gálvez, Isaac. Imagínense quién se va sonriendo, ¿no? ¿Quién se va sonriendo de esta manera cuando el día de hoy la gobernadora pues anunció el cambio, en donde Lorena Huerta Salas ya asumió la titularidad? Huerta Salas ocupaba el cargo de directora del Centro de Internamiento para Adolescentes en la ciudad de Tijuana. Los comentarios que he recibido de Huerta Salas es que es una mujer que viene de abajo del operativo, que conoce el sistema penitenciario y no ven mal su nombramiento hasta el momento. Pero sí esperan que se dé un cambio, que también se den cuenta lo que señalamos aquí en Lindero Norte sobre el nepotismo que hay en piezas claves del sistema penitenciario. Pero donde José Gabriel Gálvez, pues ahora con esa sonrisa, pues imagínense, se fue de vacaciones. Aquí se lo habíamos evidenciado. Se había ido de vacaciones y andaba, pues, toda una semana duró de vacaciones. El momento de mayor crisis. ¿Y sabe cuándo? Regresó hoy. Hoy regresó de sus vacaciones, aplicó la vieja confiable, me voy de vacaciones para no tener problemas. Y fue así como, pues el día de hoy, sale por la puerta de atrás, sonriente, ¿sí? Y el día de mañana estaremos comunicándole qué es lo que está ocurriendo con esta mesa de trabajo, con la cual el paro de labores que se hizo tanto en El Hongo, en Tijuana y en Ensenada durante la última semana, lograron contener esta protesta el personal administrativo de los centros penitenciarios, porque ni crea que se apareció Machado, ni crea que se apareció Silva, los que realmente tienen hundido al sistema penitenciario en esto, no se aparecieron ahí. Sí acudieron el personal ahí administrativo, le dijo, a ver, ¿saben qué? Lo que vamos a lograr es que una mesa de trabajo. Va a ser el día de mañana a las 10 de la mañana en el CEART. Ya no va a estar José Gabriel Gálvez, y lo que se teme es que Lorena Huerta diga, pues espérenme, déjenme, voy entrando, ¿no? Se necesita que vaya a la Secretaría de Hacienda y con estos cobros que le están haciendo al personal, un doble cobro de sus impuestos, porque el mismo sistema penitenciario le hizo mal los cobros, retuvieron los impuestos y no lo hicieron de manera debida. Y ahí también tiene que ver la Secretaría de Hacienda, Bueno, no se hizo de manera debida esto. ¿Y esto qué llevó? A que el SAT les impusiera una sanción. Y esa sanción las va a tener que pagar esto. ¿Cómo fue lo que le quieren dar la vuelta? Pues dándoles vales de despensa. ¿Por qué vales de despensa?
Porque con estos vales de despensa que les quieren dar, de 2,000, 3,000 pesos de vales de despensa, esos no, ante el SAT, no pagan impuestos en vales de despensa. Así también le hacen empresas, que de manera, pues dándole vuelta a la ley, te dice, mira, te voy a aumentar el dinero, pero así ya no pago yo más impuestos. Con los vales de despensa no pagas justamente impuestos. Por eso el gobierno del estado le quiere dar la vuelta a la ley. Es increíble que esto esté pasando. Pero ante eso está el sistema penitenciario y lo que ahora vemos es que estarán enfrentando un problemón más, ¿no? Y eso será el día de mañana. Mañana le estaremos notificando todo un trabajo periodístico que el día de hoy, la verdad, no es de que estamos contentos porque lo corrieron. Lo que necesitamos es de que cambien. Y esto fue un logro totalmente de las trabajadoras y trabajadores del sistema penitenciario, de los custodios que han protestado, que han exhibido la corrupción y se dieron cuenta que sí se pueden cambiar las cosas. Al menos ya les cambiaron de titular. Pero ahora veremos qué es lo que sucede con todo el gran desastre que se está dejando en las cárceles de Baja California. Con eso despedimos. Mañana pasamos lo de Julieta. De verdad, hasta mañana lo vamos a pasar. Ya no alcanzamos acá. Hicimos un desarrollo amplio de los temas. Mañana el de la senadora Julieta Ramírez, quien pues se enfrentó ahí con un comerciante, imagínese usted. Pero no saben ni siquiera contestar temas que son básicos, ¿eh? Son básicos. Los dejamos con la alcaldesa, Norma Bustamante, con la gobernadora Marina del Pilar, dos posicionamientos que nos dan. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Excelente inicio de semana, excelente día. Iniciamos con todo. Gracias. Estamos en el Boulevard Lázaro Cárdenas y como ustedes pueden ver atrás de mí está una de las máquinas de bacheo mecánico llamada Jet Bacher. ¿Por qué en la calzada Lázaro Cárdenas? Miren nada más el tráfico, de pronto no hay baches y parece como que surgen. Dado que la ciudadanía ahorita hay bastante tráfico, todos lo hemos notado, las calles están un poco saturadas, pero se les da mantenimiento acorde, vamos dando prioridad. Vialidades como Lázaro Cárdenas, Anáhuac, todas las vialidades principales, se les trata de dar mantenimiento continuo. Tratamos de no estorbar tanto, pero pues sí nos gustaría que nos apoyaran con un poco de conciencia. Pues aquí están. Y hago eco de lo que nos ha dicho Giovanni, bajar la velocidad. Estamos trabajando en la Lázaro Cárdenas, donde surgen de pronto los baches. Aquí estamos, uniendo esfuerzos desde la Lázaro Cárdenas. La educación sigue siendo una prioridad para el gobierno de Baja California. En Rincones de Puebla, la construcción de una nueva secundaria ya es una realidad. Este nuevo plantel permitirá que más de 140 estudiantes continúen sus estudios en un entorno seguro y adecuado para su desarrollo académico, indicó la gobernadora Marina del Pilar. La primera etapa de la secundaria Rincones de Puebla en Mexicali fue concluida con una inversión de 16.7 millones de pesos e incluye aulas didácticas, dirección, biblioteca, comedor, sanitarios y cerco perimetral. Queremos construir también una preparatoria aquí mismo en la zona de Los Pueblos, para que cuando ustedes terminen su secundaria puedan ir rápidamente a una preparatoria que quede cerca de la casa. El proyecto contempla 3 etapas que acompañarán el crecimiento de la comunidad, con nuevas aulas, plaza cívica y espacios deportivos, consolidando una infraestructura educativa completa al servicio de las familias.